Mientras se ubican, quería agradecer a los directores de bibliotecas universitarias que hicieron llegar sus saludos por este encuentro y hacérselo llegar a todos, y también a las autoridades de Reciaria que están aquí presentes. Bueno, casualmente acaba de hablarnos Silvia Molina, pero me había faltado mencionar que agradecemos la presencia aquí en el auditorio. Bueno, Claudia Estela y María Gómez nos van a hablar de Habitar la ficción ampliada de hechos. Claudia es técnica en narración oral, es actriz y es clown. Desde el año 99 hace narraciones para niños y adultos en distintos espacios, en bibliotecas, teatros, festivales, escuelas, circuitos turísticos. Creó varios espectáculos para niños y adultos, combinando la narración con otras artes escénicas. Es docente de la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad, coordina talleres y clínicas para narradores avanzados y supervisa el trabajo de varios grupos de narración oral escénica. También ha dictado talleres en encuentros internacionales de narración oral, tanto en el país como en el exterior. Claudia co-coordina, junto con María Inés, el espacio Meriendas entre Libros en la Biblioteca Popular por Caminos de Libros del Centro Educativo Comunitario Ramón Carrillo. Se me escapa una sonrisa por el nombre, ¿no? Biblioteca Popular por Caminos de Libros, digo, lo que son los caminos de la vida. Ayer me enteré que mi hija hizo una investigación sobre el efecto de la lectura en las poblaciones recién alfabetizadas, si no me equivoco. Y lo hizo justamente haciendo observaciones en la biblioteca donde trabajan ellas, y bueno, me acabo de enterar de esto. Y el nombre de la biblioteca es muy significativo, por Caminos de Libros. María Inés Gómez es profesora de enseñanza primaria, es bibliotecaria escolar y profesional y tiene cursado una especialización superior en literatura infantil y juvenil. Como decíamos antes, co-coordina el espacio Meriendas para Libros en la Biblioteca por Caminos de Libros del barrio Carrillo, en Villa Soldati. Sí. Claudia recibió el premio Pregonero a Narradora Oral, entregado por la Fundación El Libro en 2018, este año, y María Inés lo recibió también el año pasado, el mismo premio Pregonero otorgado por la misma fundación. Las escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, estamos muy agradecidas. Y yo la verdad, supongo que María Inés también, no lo hablamos, pero muy emocionadas por la presentación anterior de Alejandro Parada. Nos parece como un preámbulo, un marco de lujo teórico para la experiencia absolutamente empírica que venimos a compartir hoy. Así que bueno, voy a tratar de sacar esa emoción que ha sido muy apasionada la presentación, y realmente, bueno, nuestro trabajo también lo es, ¿no? Lo que nosotros nos propusimos de alguna manera es contar una experiencia, reflexionar sobre esa brevemente, y como si fuera, ahora lo veo, como si fuera espiar un poquito en esta biblioteca en la que nosotros hacemos esta actividad, y lo hicimos a dos voces, como se va armando todo ahí con pluralidad de voces. Entonces lo vamos a leer de esta manera. Estamos en la biblioteca alrededor de la mesa, en donde hay libros, bandejas con galletitas y budines, uno o dos mates circulando. Dora dice que trajo un cuento para compartir. Dora, como muchas, un día vino a la merienda y ahora vuelve siempre que puede. No vive en el barrio. Cuenta Esquina Peligrosa, un cuento breve de Marco de Nevi, un cuento fantástico, en el que un magnate de las finanzas le pide a su chofer que lo lleve al barrio de su infancia. Al llegar, desde la ventanilla del auto, lo encuentra cambiado al barrio, modernizado. Solo una casa ha permanecido tal como hace años: el almacén en donde él trabajaba como dependiente. El hombre se baja y entra, se encuentra con los olores de entonces, a jabón, lavandina, especias, y también con la voz de su patrón que le recrimina haber llegado tarde. Entonces él, con premura, toma la canasta y prepara el pedido para el reparto. Esa mesa está en la Biblioteca Popular por Caminos de Libros en Villa Soldati. Las meriendas entre libros se ofrecen el último viernes de cada mes, desde el 2012, y surgieron a partir de la necesidad de dar un espacio
literal y simbólico a los adultos, porque la biblioteca en general está habitada de una punta a la otra de niños y niñas que vienen a hacer sus tareas, pero también a pasar su tiempo libre leyendo. Nosotras no sabíamos que Dora iba a contar un cuento. Cuando termina queda el silencio, ese espacio que no es del todo de la realidad ni de la ficción, como cuando una despierta de una siesta y necesita tiempo para saber dónde se encuentra y en qué situación. Solo para seguir surfeando esa ola que ha dejado el relato nos preguntamos, ¿a qué lugar de nuestra infancia sería lindo volver si pudiéramos? Toma la palabra Aida. Aida es una docente jubilada, mamá de otra docente del centro educativo que viene casi siempre a las meriendas. Aida cuenta que su hermano, que vive en México, volvió, sí, a la paternal, y le pidió que lo acompañara hasta el consultorio del odontólogo de su infancia para decirle lo tremendamente malo que había sido con él. El comentario despierta risas en todos, menos en Elsa, que dice que nos va a contar algo que nunca contó fuera de su casa. Ella volvería, sin duda, a la escuela a la que iba de niña como pupila en su pueblo Cochinoca de Jujuy, para decirle a su maestra que así, de esa manera, no se trata a los niños. Elsa nos cuenta los castigos, la violencia física a la que era sometida. Enseguida Aida se ofrece a acompañarla. Se suman otros relatos y en breve Aida conduce un colectivo justiciero que va por el país y países limítrofes para saldar cuentas pendientes. Nos reímos mucho sumando lugares y personajes a ese recorrido imaginario. En nuestro cuadernito de notas, con Marinés, con fecha de ese día, escribimos Cuento de Dora, Elsa, con signos de admiración, nuevo relato, al lado de las palabras que habíamos pensado como ejes de la jornada, primavera, flores, renacer. Porque era septiembre y habíamos pensado textos en relación a la primavera, a las flores y al renacer, pero las meriendas son así. Un texto lleva un comentario, el comentario un recuerdo, el recuerdo un libro, el libro una anécdota, a un poema recordado, y así van ocupando la mesa de la merienda los textos que todos los presentes vamos hilando. ¿Pero esto quiere decir que en las meriendas se improvisa? ¿Que en cada merienda se va viendo qué hacer? No. La planificación existe y el devenir es parte de ella. La planificación incluye y le hace lugar a lo emergente e inesperado en el marco de una merienda entre libros, que no es un grupo de autoayuda, ni los textos son la puerta de entrada para hablar de algunos temas importantes. Aún así, estos disparan conversaciones acerca de la vida, del texto mismo, de su lógica interna, de los recuerdos, de qué haríamos nosotros en ese lugar, entre otras cosas, porque cada participante es caja de resonancia singular del texto literario. Al principio aprecian con urgencia las preocupaciones cotidianas en relación a la inseguridad, los jóvenes, las adicciones, la falta de trabajo, pero después fue madurando la experiencia y no hizo falta explicitarlo, solo insistimos con la literatura, a sabiendas de que la literatura no resuelve los problemas más concretos, pero nos permite un desvío a un tiempo otro, a un espacio otro, del que volvemos como de un viaje, de un territorio imaginario que con sus propias reglas nos permite volver a la realidad de cada uno de otra manera, transformado. De hecho, Elsa no regresaba sola a la escuela para hablar con su maestra, volvía en un colectivo, con un grupo divertido haciéndole el aguante. Elsa viene a las meriendas desde hace varios años y en los primeros 3 no le conocimos la voz. En el último tiempo, sin embargo, habla de su vida pasada y presente, pero siempre en relación a los textos. Los usa para explicar situaciones de la vida laboral. Por ejemplo, dice ella que trabaja en el centro de salud que la viejita que va a sacar turnos es la del cuento Francisca y la muerte. Toma prestadas palabras y se sumerge en la lógica de los textos. Y desde ahí vuelve a mirar a su alrededor. Elsa lee y lo hace a partir de textos literarios que no pretenden generar una identificación directa ni que fueron pensados por nosotras con el preconcepto de que podrían gustarles porque funcionarían como espejo de su propia vida. En todo caso, Elsa hace un movimiento como lectora sin que se lo propongamos externamente con alguna consigna ni desde la selección que hacemos. Justamente ese es el valor de lo literario,
abrir la posibilidad del rodeo, del desvío que rompe con la situación personal, que pone en movimiento el deseo, que reactiva el pensamiento. Ese desvío hace posible, como dice Michel Petit, un olvido temporal del dolor, del miedo, la humillación. Es casi como un conjuro. Nosotras en el después también vamos de un texto a una idea y de esta a otro texto. Los registros escritos de lo que ocurre nos permiten entender, planificar, pensar la tarea con palabras propias y de otros u otras. Por ejemplo, las de Graciela Montes, que dice, cito, si en medio de las solicitaciones, del bombardeo de mensajes, de la fragmentación casi intolerable, de la falsa variedad, de la profusión globalizada, hay quien todavía elige, se demora, quita escoria, busca sentido y construye su relato, hay lectura. Se pregunta a Cecilia Bayuri, nosotras con ella, leer, ¿se parece escuchar? Si fuera así, ¿dónde se cruza la lectura con la palabra pronunciada, encarnada en una voz, la propia, la de los otros? Y también, ¿dónde se toca la lectura con la palabra callada, no proferida, pero dicha con los ojos, con los gestos, con el cuerpo, con otros múltiples signos que creamos para tender puentes del texto al lector, del lector al texto, del lector al lector? Es claro que entre los participantes hay diferencias en cuanto a los saberes respecto de la lectura. Pero este hecho no incomoda ni obtura la participación. Somos dos coordinadoras que seleccionamos los libros que estarán servidos a la mesa, pero también hay invitados, narradores, autores, vecinas y vecinos que se dedican a diversas tareas que no tienen necesariamente que ver con la literatura. Asumimos la mediación desde una posición con respecto a los lectores y la literatura. Confiamos cada vez más en las posibilidades de cada uno de los participantes, más allá de sus recorridos lectores. De hecho, hay quienes no leen convencionalmente aún y participan activamente. La experiencia estética sucede. Cada uno, cada una, escucha y lee parado en sus zapatos y desde ahí puede compartir sus resonancias, dialogar en esa pequeña comunidad de lectores que es la merienda. Elsa, igual que Juanita, Luz y Sofía, viene siempre y casi nunca a retirar libros, y si lo hace suele ser el libro que fue leído en la merienda. Pero Elsa es indiscutiblemente una lectora. Si este espacio no existiera, ¿hubiera leído, por ejemplo, el cuento Conejo de Abelardo Castillo, un cuento complejo con una voz en primera persona, un final inquietante? ¿Hubiera leído Marco de Nevi, los mitos griegos, los álbumes que elegimos o traen? No lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que lo leyeron porque hubo una voz que los acercó. Muchas veces la dificultad de abordar de manera autónoma un texto obtura encuentros entre lectores y libros. Gracias por la voz, le dijo a Claudia, una alumna de fines del secundario para adultos, cuando estuvieron leyendo poesía, la de los libros, la que habían traído, la que habían escrito, la que se sabían de memoria. La voz mediadora posibilita el encuentro que de otro modo no sucedería. Las meriendas funcionan como un lugar de encuentro, un encuentro entre iguales posibilitado por lecturas que nos van a interpelar a todos, a todas en el mismo momento. Gracias a que somos iguales en nuestras inteligencias, gracias a que la buena literatura siempre tiene algo que nos interpela. Esto es lo más democrático que ocurre en los encuentros. La lectura se construye con las vivencias personales de cada uno, que todos y todas tenemos y que pertenecen a nuestra más profunda intimidad y que sin embargo se ponen en juego al mismo tiempo en el mismo espacio. La inexistencia de interpretaciones únicas, correctas, deja lugar a un terreno de incertidumbre, pero también da la posibilidad infinita de volver una y otra vez a acercarse desde distintos lugares, tal como sostiene Cecilia Bayur, cito, la democracia de la palabra compartida implica el encuentro intersubjetivo de voluntades que aceptan al otro en su diferencia y están dispuestos a enriquecer su vida, su lectura y su visión de mundo con esta diferencia, aunque no coincida con ella. Construir significados con otros sin necesidad de cerrarlos es condición fundamental de la escucha, y esto supone una conciencia de que la construcción de sentidos nunca es un acto meramente individual. Elsa trae a cada encuentro una invitada, una hija, una vecina, una compañera del trabajo. Algunas vuelven, otras no,
Ella les presenta el espacio, le cuenta la dinámica, le alcanza algún libro de la mesa, las hace partícipes de la propuesta, comparte sus descubrimientos, les presenta en resumen a la biblioteca y lo hace jugando de local. Cuando somos nosotras las que presentamos la biblioteca a otras personas, por ejemplo hoy a ustedes, lo que hacemos es situarla. Solemos contar que nació a fines de los 90, en un tiempo histórico social crítico para el país, bastante parecido, ¿no?, al de hoy, en un rincón del otro lado de los muchos márgenes internos que plantea la ciudad de Buenos Aires y que se parece a tantos otros paisajes de aquí, del conurbano, con sus límites concretos, las calles, el trazado urbano, los servicios públicos y sus límites simbólicos, más difíciles de desarticular, los prejuicios y representaciones que los discursos dominantes suelen abonar al respecto de barrios como este y que pesan muchísimo sobre sus habitantes. Prejuicios que algunos desoyen y se toman el premetro para venir una vez al mes a leer literatura. En un contexto social adverso, leer literatura, habitar la ficción, pareciera ser una actividad poco urgente, mucho menos útil. Incluso nos hemos hecho la pregunta acerca de qué lugar tiene la literatura en la vida de las personas que tienen que resolver la subsistencia de su familia día por día. Y sin embargo, vimos cómo los participantes de las meriendas, los que viven en el barrio y de otros barrios, fueron defendiendo este espacio. A su manera nos lo dijo Pola cuando le preguntamos: ¿podés venir el viernes? Y contestó: no puedo, tengo que ir. Parar la olla en cada casa, sostener los hijos, hermanos, parejas, nietos, trabajar casa afuera y casa adentro, corresponde al tener que. Pero viene Pola y troca la expresión de posibilidad por la de deber. No puedo, tengo que ir. Dice tengo que, pero no suena a obligación, a deber, sino a necesidad, a defensa del espacio conquistado. 1 hora y media por mes, poca cosa parece, pero trasciende el encuentro mismo. Pareciera que la recreación, la participación en circuitos culturales serían los últimos ítems de una larga lista de prioridades y que la literatura, en tanto arte, correspondería al espacio tranquilo de quienes tienen la vida resuelta, entre comillas, en el sentido de las necesidades básicas satisfechas. Para algunos, incluso para quienes toman decisiones, es así. Nosotras, en cambio, lo pensamos en otros términos, en aquellos que relacionan las necesidades con los derechos, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y trabajamos por eso, aunque los merenderos y las merenderas no se hayan acercado a decirnos tengo necesidad de literatura. La biblioteca se propone como el espacio donde eso es reconocido por las personas, y si lo es, tiene que ver también con nuestro convencimiento y el sostenimiento de la propuesta. Habitar la ficción tiene sus consecuencias, no se sale igual ni ileso luego de haber estado allí. No porque en este caso los cuentos, los poemas digan de otra manera ciertos asuntos o expliquen lo que nos pasa de otra manera, sino tal como dice Graciela Montes, cito, por esa manera de horadar que tiene la ficción, de levantar cosas tapadas, mirar el otro lado, fisurar lo que parece liso, ofrecer grietas por donde colarse, abonar las desmesuras, explorar los territorios de frontera, entrar en los caracoles que esconden las personas, los vínculos, las ideas, y todo eso una vez más no con discursos sino con poiesis, es decir, con ficción, a partir de un artificio. Las mujeres y también algunos hombres, vecinos y vecinas del barrio y de otros barrios que nos encontramos los últimos viernes de cada mes a leer juntos, descubrimos esto de lo que nos habla Graciela Montes, y nos gusta jugar este juego. Nosotras, coordinadoras, solo armamos la ocasión, esa grieta en el tiempo, una brusca expansión en el instante. La ocasión abre el tiempo, lo fisura, dando lugar que allí se construya sentido, se fabrique mundo, algo imprescindible para el humano. Y entendemos que la lectura puede ser una experiencia individual, silenciosa, íntima, y es deseable que todos y todas podamos vivir esa experiencia, ejercerla en ese sentido alguna vez. Sin embargo, la naturaleza de nuestra propuesta tiene más que ver con la dimensión social de la lectura, en el sentido de participar en una comunidad de lectores y de hablar de los libros que se leen. Como ya dijimos, en muchos casos, sin la experiencia colectiva, los posibles encuentros con determinados textos disminuyen
o no suceden. Las problemáticas propias de un barrio con alta vulnerabilidad social como este se nos imponen. Y no las dejamos afuera, sino todo lo contrario. Las entramamos como podemos con lo que tenemos para ofrecer. Sí, nos dicen que tenemos 5 minutos. Salteo este párrafo, leo este capítulo, es el último, ¿sí? ¿Cómo me gusta su cuento?, dice Sofía, en singular, aunque hayamos leído y narrado más de 5 cuentos. Quizás tenga razón y sea el cuento, siempre un único cuento, esa sustancia, el carozo, el corazón universal de todos los cuentos, ese artificio en el que nos metemos, que es como el mundo, y al mismo tiempo no se le parece en nada, un mundo de palabras con reglas propias. Mientras lo habitamos nos apropiamos del lenguaje, construimos sentidos, ganamos confianza y las palabras dejan de golpearnos en la mejilla, como decía Silvia, que hizo la primaria y la secundaria ya de adulta para que las palabras dejen de pegarle en la cara. Silvia viene casi todos los viernes de merienda y lee. Bueno, y ahí va a terminar lo que íbamos a compartir, pero hubo una merienda en el medio, el viernes pasado, y vino Graciela, devolvió un libro que se había llevado y había comentado que le gustó especialmente un capítulo. Le ofrecimos leerlo y eso hizo. Dice que le leyó a sus hijas, a sus hijos, el capítulo que le había gustado, que las hijas trajeron amigas para que se les leyera a ellas. Que lo lea mi mamá, que lee bien. Dijo que una de sus hijas lo publicó en Facebook, que se armó una discusión, que no hay que justificar al hombre que pega, que sí, que nunca más eso, que ni una menos. Le preguntamos si quería leerlo para nosotras y nosotras y estuvo de acuerdo. Así comenzamos la última merienda. Graciela se pone de pie para leer y aclara: no puedo leer en voz alta sentada, debe ser porque en la escuela primaria, donde yo leía bien, la maestra me decía: Aguirre, párese y lea. Y cada vez que leo en voz alta tiene que ser así. Aguirre leyó, puso su cuerpo y su voz a ese capítulo de la novela La Sacramento, de Estela Asmanio, y nos emocionamos. Es que hay algo que Graciela ya conquistó: leer literatura y a la vez decir lo que en su propio nombre dice, pero con otra palabra. La escuela para Aguirre y Graciela fue la ocasión de encontrarse con los libros y descubrir lo que le gustaba. Nosotras sentimos que este espacio, una vez por mes, quizás sea una pequeña ocasión que ofrecemos y nos ofrecemos para evitar la ficción, compartir las discusiones, asociaciones, enojos y visiones que el leer nos provoca. Ojalá alguna vez sea la hija de Graciela la que se anime a tomar la palabra literaria para sentir y pensar con otros. La mesa de la merienda estará servida cada mes esperándola. A ella, a cada uno, a todas y a todos.